bienvenidos a otro lunes de Seamos Derechos y Humanos. El día de hoy, como pueden ver, solo estamos G, Fanny y yo. Pero no por eso va a ser... no por eso va a ser un programa menos ameno. Como podemos ver, Ger hoy viene con toda la actitud del mundo, eso es bueno. Está imitando a él, por si no habían entendido. Exactamente, porque no es que no les vayamos a echar el chisme, pero nos estaba haciendo berrinche que porque le habíamos cambiado el tema y que no sé qué, y que él solo iba a venir de chocolate. Yo no me vengo de chocolate, me voy a derretir. Y uno es muy chistoso, pero... Sí, es que comí payaso. Sí, ya vi. Y bueno, el día de hoy el tema que vamos a tocar es referente a la próxima fecha que se festeja en Naciones Unidas. Que es el 12 de agosto. ¿Y qué es? El Día de la Juventud. Así que, muy bien. Y bueno, como ustedes saben, este programa está hecho por la Organización Juvenil para las Naciones Unidas en México. Así es. Y que justamente lo conformamos puros jóvenes y jóvenes de corazón. Gracias por lo del corazón, porque me hiciste sentir ya un poquito más grande. Y de corazón. O sea, porque gracias. Tú le echas mucho corazón, ¿no? Es gracias. No, pues sí, pues esos años que llevo, te llevo, pues sí son algunos, ¿no? Son unos ¿Cuántos años tienes? 23. No, pues te llevo algunos. ¿Tú? Igual, 23. No, pues sí les llevo algunos. No voy a decir cuántos, ¿no? ¿Cuántos? Yo ahorita tengo 38. Entonces les llevo 15 añitos nada más. ¿Tienes 38? ¿Sí? Yo sabía que tenías otra edad. No, tengo 38, te enseño ahorita mi IFE. Bueno, ahorita que nos vayamos a corte y regresemos, les vamos a traer el IFE. Sí, lo pueden ver. Soy del 1979. ¿79? 79, sí. Sí. Tengo 38 años. No es cierto, no puedes tener 38 años y... Los acabo de cumplir, veniste a mi cumpleaños. Así estuvo bueno el mole. Pero... A ver rápidamente, atrás de cámaras que nos saquen rápidamente la cuenta. Es que aquí la luz me distrae, no me deja contar el cálculo mental. 79, 89, 10 años, 90, 99, 89, 20. 99, 2009... ¿Ya? Bueno, amigos, y justamente hablando de la juventud y pues de OCNUM y de todas las cosas que tratamos de hacer para cambiar el mundo, primero queremos hablar en este primer bloque sobre la importancia de la juventud en los aspectos sociales, como el joven tiene una actividad social y que se presenta ante la sociedad y que impacta, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado de los ninis, ¿no? Los ninis que están... Ay, no me patees. Ay, no me... ¿Ven? La agresividad. Yo vengo de payaso y ella viene de agresiva. Contando años. No más faltaba que sacara el abaco y así. es el abaco. Porque como vimos no es muy ágil en las matemáticas. Sí, soy ágil. No eres ágil. ¿Tú Bueno, sí? sigue tu ¿Tú tema. sí eres ágil? Ok. Bueno, volviendo al tema. Los jóvenes pues representan mucho lo que es nuestra cultura y lo social que hacen los jóvenes. ¿Qué es lo que pasa? Ahora nos topamos con lugares muy específicos donde se juntan los ninis, ¿no? El Metro Insurgentes, la glorieta del Metro Insurgentes. Muchos ninis se juntan de 4 de la tarde a 6:30 de la tarde ahí a platicar, a ver qué business, qué hacen, a dónde se van, cómo consiguen dinero y pues esa es su forma de actuar, ¿no? Los universitarios, los titulados como tú, Merit, como tú, Fanny, que ya están tituladas, ustedes están empezando en un trabajo que ya les está pagando socialmente un salario adecuado, ¿no? No es lo mismo que el becario que va y le pagan 3,000 pesos por un mes o 4,000 pesos por un mes
porque todavía no tiene la cédula, todavía no tiene el título, todavía no tiene cómo demostrar que sus estudios fueron culminados. Entonces los agarran como becarios y hacen las labores importantes dentro de muchas empresas, pero no son bien pagados porque no tienen el título. A veces mucha gente dice es que el papelito habla. Pues sí, el papelito habla, pero también habla la aptitud, también habla las ganas de trabajar, la disponibilidad, ¿no? Tú puedes tener un excelente alumno que haya terminado una carrera por medio de 10 y que sea nefasto en un trabajo, que se la pase jugando en el celular o se la pase jugando en la computadora, en lugar de hacer con los conocimientos que adquirió en la carrera lo que debería de hacer en la empresa. Bueno, yo creo que uno también de los problemas que enfrentamos los jóvenes es como la falta de experiencia, ¿no? O sea, eso se ve como mucho en el ámbito laboral, que a lo mejor ya tienes el título o pues o sea, tenemos una edad donde estamos más activos que a lo mejor personas que ya son más grandes, podemos hacer más cosas, somos más ágiles, pero no tenemos esa experiencia, ¿no? Y a lo mejor, o sea, en muchos trabajos es mínimo 5 años, mínimo 10 años, mínimo 1 año, mínimo 2, y que, digo, sí se puede estudiar y trabajar, pero no es como tan común, ¿no? O sea, que hagas las dos cosas al mismo tiempo porque es un poco más complejo. Y sobre todo cuando te piden así que el servicio social, las prácticas, pues tú aprovechas el tiempo de la universidad para cumplir el servicio social, las prácticas y al final poder titularte y bueno, saber cómo este requisito de la titulación justo cuando vas acabando, ¿no? Y entonces, ya lo habíamos hablado justamente con un invitado anterior, se acordarán, que incluso decía que esa invitada, porque fue invitada, si mal no recuerdo, decía que para qué los estudios, ¿no? Que se dedicaran a trabajar, que las universidades cambiaran la cantidad de materias para que pudieran tener más tiempo para poderse dedicar a trabajar y que tuvieran la experiencia y pudieran llegar a mejores puestos. Pero yo creo que esa es una falacia, ¿no? Porque no puedes decirle, Fanny, ¿sabes qué? Salte de tu escuela, toma 2 clases al semestre y dedícate a trabajar. Sí, tal vez económicamente te va a dejar dinero, pero tu carrera y tu sueño, digámoslo así, el sueño de tantos jóvenes y jovencitas es tener un buen promedio, terminar una buena carrera, terminar con intenciones de tal vez estudiar una maestría, de seguir creciendo y tener a la vez un buen trabajo. Y no sería lo óptimo el que tomaras muy pocas clases. Porque al final no te vas a preparar de la misma manera y sea como sea, tener como al alcance más materias vas a hacer que tenga mayor amplitud de conocimiento, ¿no? O sea, hasta te va a ampliar el criterio, la forma de ver las cosas, porque simplemente con estar con diferentes profesores tienen diferentes formas de pensar y a ti te hacen razonar y te hace crear tu propio criterio. Así es, y aparte los planes de estudios están bien elaborados porque, imagínate, si tomas, por decir, cálculo 1, que tú creo no lo tomaste. Se le olvidó. Se le olvidó o lo pasó muy bien platicando con el maestro. Imagínate, si tienes que tomar cálculo 1 y al siguiente semestre tienes que tomar cálculo 2, que no creo que lo hayas tomado, pero pues bueno, es broma, es chistorete, es de coraza, como dirían por ahí. No, ¿Vale? Sí, que razón nos quedamos así de coraza. ¿Quién dice eso? Es de corazón. Es de coraza. Así se habla. Hay señoritas. Ya sé. Sus medios no están muy actualizados, ¿verdad? No estás muy... No están. O a lo mejor el que ya no está tan actualizado es otro, se más. Puede ser, pero el de coraza es de coraza. Ok. No, a lo que voy, y ya regresando a la realidad, si tomas cálculo 1 y después de 3 semestres tomas cálculo 2,
no vas a recordar lo que se tomó en cálculo 1 y tal vez no vas a pasar el cálculo 2. Sí, pierdes Por como eso, el hilo. pierdes el hilo, Claro. por eso son materias seriadas que vienen. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, no sé, relaciones y civismo y política y todo viene relacionado para que los conocimientos de semestre a Claro. semestre estén frescos Ujú. y los puedas desarrollar, ¿no? Sí, sí, Entonces, totalmente. por eso yo creo que eso de tomar 2 materias y después de 3 semestres tomar otra materia que ya tomaste hace 3 semestres y no te acuerdas muy bien porque ya pasó a un término, a un punto secundario en tu memoria, Claro. pues ya no va a ser tan benéfico para ti, ¿no? Yo creo que sí, uno de los problemas que se tienen ahorita es qué experiencia tienes, pero esa experiencia la puedes marcar con, con lo que son tus conocimientos, ¿no? Tus calificaciones. Porque si eres un alumno de 7, 8, pues eres buen alumno, no digo que seas mal alumno, pero cuando eres de 9, 10 es porque le macheteaste, porque aprendiste, porque puedes tener la capacidad para poderte desarrollar. Sí, o sea, Entonces, definitivamente una calificación no define una persona. no, Pero yo creo que sí una calificación demuestra como la responsabilidad y el empeño que tú tuviste, ¿no? A lo largo así es. de tu carrera o del transcurso de la materia, de cómo lo quieras ver, ¿no? O sea, Sí, demuestra mucho. Yo que fui maestro durante 8 años, les puedo decir que muchas veces el desempeño del alumno en el salón depende mucho y es un gran marcador de lo que la calificación va a ser al final de ese periodo, ¿no? Porque si tú eres un alumno que le pides un ensayo de 2 hojas y te traen una y te dicen es que no, ya no tuve ideas, pues no le puedes poner una calificación alta y te llega una persona que te entrega 5 cuartillas porque dice es que pues me tuve que extender porque no hallaba el final. Entonces ahí te das cuenta cuál es la dedicación y las ganas de representar un resultado, una tarea, una investigación, ¿no? y bueno, al final es que la realidad, pues bueno, o sea, sí es la que mencionó Fanny, que te piden experiencia y que si no la tienes, pues la realidad es que son sueldos muy, muy, muy bajos. Sí, Casi pegados a los de becarios, sí, realmente. te dan, si al becario le dan 4,000, a ti te dan 6,500, ¿no? Entonces, pues, es muy triste porque Y que todo no evalúan y no le dan el valor real a los nuevos trabajadores, a los que traen conocimientos nuevos, ideas nuevas, que van a regenerar y van a hacer una reingeniería dentro de las empresas, ¿no? Y que la mayoría del sueldo, bueno, o sea, el mayor porcentaje del sueldo se va a ir en transporte Y porque en comida. en México, pues sabemos Sí. que las zonas de más trabajo se encuentran alejadas de donde la mayoría de las personas viven. Sí, o sea, a final de cuentas no es un salario neto, ¿no? O sea, sino que eso pues Réstale va a el ir- transporte, Exacto. réstale los La comida, y impuestos, ya no réstale son- la comida. No son 6,500, ya son 4,000 o ¿O 3,000? 5,000 No, Ser porque adulto joven ¿cuánto pagas lo pagas de en impuestos. transporte? No sé, está en 5 pesos el metro. Sí. Si utilizas el metro 2 veces y tienes que utilizar una pecera que te cuesta 7 pesos, por decir, yo no utilizo el transporte público por mi discapacidad, lo quiero aclarar. Por eso a veces, si mis costos no son los reales, No, pero sí estás bien. no Justamente son, yo no pago son, 7. no son los, tal vez no pueden ser, tal vez no sean los costos reales porque yo no lo uso, ¿no? Pero Pero imagínate que, o sea, eso estamos hablando estás como de gastando, transporte estás público, gastando pero alguien que 24 pesos al de día. transporte al día, de un sueldo que son 6,500 pesos. Pensando en un transporte que esté bien conectado. Que Exactamente. no tuvieras que... Que no tengas que utilizar metro,
pecera, camión, pecera, y llegues a tu que trabajo, ¿no? la mayoría pues sí es así. Sí, no, ¿Tú qué haces? Sí que, o sea que, bueno, eso es solamente pensando en transporte público, pero por ejemplo hay personas que de plano no pueden irse en transporte público por X motivo, o sea, porque a lo mejor no les queda o les sale hasta más caro que usar un automóvil propio, aunque sea viejito. o personas con discapacidad exacto, también, o personas que porque tengan alguna discapacidad. por lo mismo que yo les digo, yo no tengo conocimiento de las condiciones del transporte público porque yo no lo puedo utilizar. Entonces, en mi caso, yo utilizaba taxi y me cobraba 30 a 35 pesos o 40 pesos de ida y de regreso. Entonces, son 80 pesos diarios que lo multiplicas por 5 son 400 pesos, lo multiplicas por 4 son 1,600 pesos de tu salario que ya te restaste. Y que si quieres más seguridad tienes más que comida, utilizar aplicación y te sale más caro y bueno. Sí, no, son situaciones, pero pues a mí me da mucha vergüenza ver que las empresas discriminen a los jóvenes porque no tienen experiencia. Sí. Y yo creo que con esa idea nos vamos a comerciales, porque nos están avisando que nos vamos a comerciales, pero seguiremos hablando de esta situación que pues es ruda, es triste y no debería de pasar. Sí les da tiempo de irse a hacer un cafecito, no nos tardamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
bueno, regresamos. Es Merit se nos trabó Se ahorita, congeló. pero No, pues es bueno. que escuché que iban a decir algo atrás de cámaras y pensé que iban a decir que todavía no o algo así, entonces por eso me quedé así pasmada. Y yo salí al quite. Ah, así es. Y bueno, yo te quería hacer una pregunta, Ger. ¿Tú consideras que los jóvenes ahorita tienen mayor implicación en la sociedad y en los problemas sociales, políticos que antes? ¿O tú consideras que antes había mayor implicación? Mira, yo creo que es más la interacción que hay ahorita de los jóvenes que antes. ¿Por qué? Porque hay más jóvenes. De primera instancia, somos un país que hay más jóvenes que personas adultas mayores. Esto se demostró mucho en las elecciones pasadas, que muchos de los candidatos que ganaron a diputados, a senadores, ganaron porque los jóvenes se fueron contra lo que era la escuela política. la escuela política anterior del PRI, del PAN, del PRD. Habían quedado insatisfechos de lo que habían visto y habían vivido, entonces quisieron ir por una tendencia diferente. El joven actualmente interactúa y relaciona y tiene más apogeo y presiona más al gobierno y presiona más en todos los ámbitos que antes, porque antes éramos menos jóvenes y pues tenías un poquito más de posibilidades de poder entrar a trabajar, porque tal vez tenías un tío, un conocido, una palanca que te podía recomendar y que pues te contrataban, ¿no? Pero también era más complicado que los jóvenes accedieran a la escuela. Ah, sí, obviamente era mucho más difícil porque pues las mismas tendencias históricas de nuestro país hacen que las mujeres, pues como son mujeres y muy mal hecho, y lo digo sinceramente, muy mal hecho, se decía que la mujer es para la casa y que la mujer se tenía que poner atrás de la puerta, ¿no? Como una escopeta, y tenía que estar cargada siempre, ¿no? Entonces esas ideas históricas, brontosáuricas, equivocadas, hacían que muchos jóvenes, muchas señoritas, más que hombres, no pudieran entrar a trabajar, porque estudiar y luego tener un trabajo, porque su línea históricamente era crecías, aprendías a ser ama de casa, Mamá. te casabas, te volvías mamá y te volvías la que tenía que coser, la que tenía que cocinar, la que tenía que hacer qué hacer, La que tenía que mantener la la casa que en tenía todos que los mantener, aspectos, ¿no? sí. Pero yo creo que también, aparte de la desigualdad de género, también siento que, o sea, el problema de la pobreza era como una limitante para las personas. Más allá de que se hubiera escuela gratuita o no, siento que, o sea, como que la gente que de bajos recursos sí veía como el hecho de... Era más difícil, sí. Sí, Era ¿no? más difícil que entraran los alumnos, que fueran alumnos de escasos recursos, porque no había fundaciones como Crystal House, como muchas otras fundaciones que trabajan dando educación a gentes, a familias que no tienen recursos para pagar las escuelas, ¿no? Antes no había planes de estudios donde te pudieras conectar por medio de internet, por medio O las de... becas, ¿no? Que también O las becas. apoyar Las becas eran numeradas, ¿no? Ujú. Realmente si accedías a una beca, era porque tenías excelentes resultados, excelentes conocimientos y excelente promedio. Ahora actualmente hay el plan de negociación con las mismas universidades, que tú tal vez no tienes los recursos, Y el pero te crédito. comprometes el crédito, sí, el famoso crédito que firmas, y en 10 años después de que tú sales de la carrera, creo que son 10 años, 5 años, no conozco exactamente el plan,
pero te dan esa posibilidad de que estudies, Lo pagamos ellos te poco a poco. financian tu carrera y ya después de que tú te titulas, tienes X tiempo para pagar lo que tú les debes. Y eso no existía. Y bueno, y también, o sea, la educación en zonas rurales, pues también vemos que hay escuelas públicas Ujú. y que incluso cuando se hacen las pruebas de para ver, bueno, la evaluación nacional de jóvenes en primaria, no sé si secundaria también sea la prueba enlace. Ujú. Vemos que hasta los resultados más altos se encuentran en las zonas rurales. Sí, y ahora ya no pasa lo que pasaba hace años de que a los peores maestros o a los más rijosos o a los más grilleros los mandaban a las escuelas rurales para tenerlos aislados. Ahora mandan buenos maestros para dar buenos conocimientos, buenas bases y que haya buenos estudiantes en cualquier parte de la República. Bueno, que a veces también yo siento que todavía estamos como muy atrasados porque, por ejemplo, Sí. en las pruebas PISA siempre somos como de los últimos países. Entonces yo creo que ahí sí todavía falta mucho por, pues como por avanzar y Sí, definitivamente sí, porque... y que bueno, aparte, o sea, digo, se han habido bastantes avances y hay más escuelas y todo, pero por ejemplo, no sé, hay estados donde los niños tienen que caminar todavía horas para llegar a su escuela y pues eso obviamente no es una educación digna para nadie, ¿no? Sí, no, o sea, yo he tenido, por ejemplo, la oportunidad de ir a comunidades donde, por ejemplo, la educación es a través de las escuelas, las telesecundarias, en donde si es tan limitada como la forma en la que se educa, que por cualquier cosita se avisa a la comunidad que no va a haber clases y que las clases pues en algunos lugares pues ni siquiera es como por grados, casi primero, segundo, tercero, sino incluso es un salón mixto en que no importa qué edad tengas, qué tan avanzado vayas, sino es un poco más complicado y que a lo mejor sí llega la educación más básica que es la primaria, secundaria, pero pues ya hablar de la preparatoria, de la universidad, ya se encuentra en las zonas muchísimo más urbanas y que si están en zonas rurales, pues sí, es hablar y pensar de 3 horas de camino en donde... O sea, por ejemplo, en la UNAM, en la UAM y en el Polis es lo que se ve, o sea, hay muchísimas personas que vienen de diferentes estados que se quedan aquí en la ciudad, pues porque la universidad es más prestigiosa o es También mejor. en las privadas, ¿eh, amiga? También bueno, vienen también, de otros lugares. O sea, pero de aquí, de los estados y todo. Bueno, sí, también, Sí. pero se da, o sea, bueno, yo lo Es digo mucho porque más estoy viendo difícil, en es mucho más difícil que haya un alumno de una zona rural en Exacto. en una universidad privada que en una Exacto. pública. Sí, Es claro. lo que quieres decir, ¿no? Ah, es que yo pensé así como de que venían de varios lugares como para venir a estudiar a la ciudad. O sea, sí, también por Sí, eso, sí vienen, ajá. pero es mucho más fácil para ellos accesar a una universidad Y pública. aún así tienen que tener un ingreso más o menos. porque Tienen que sobrevivir porque tienen que pagar un cuarto Exacto. donde van a tener que vivir. Tienen que pagar comida, Comida, agua, luz, o sea, agua, es un gasto el celular, porque también tienen que estar en contacto Internet. con, Pero la, bueno, con o la sea, familia. yo creo que, o sea, por ejemplo, pensar así que vengan al UNAMI, UAMI, todas estas, a las ciudades por el prestigio que tienen las universidades, porque, o sea, de los estados todos tienen las universidades autónomas en las que podrían asistir. Sí, pero la matrícula de esas universidades es mucho más chica. Entonces, si tienes en el estado de Bueno, Guanajuato... yo creo que es más competitivo venir a la ciudad y poder tener un lugar en la ciudad porque la demanda es hay más muchísimo matrícula, más alta. hay mucho más matrícula. O sea, yo de mis En la amigos UNAM, siento que todos podrían accesar más fácil en las de los estados que aquí en la de la ciudad. Te voy a hacer un comparativo y tú me dices si es más fácil Y yo o te no. digo si es más fácil. En un estado de Guanajuato, donde tienes una matrícula de la Universidad Tecnológica de Guanajuato o de León, donde puedes aceptar a 300 alumnos y hay una matrícula que quieren ingresar de 10,000 alumnos, en donde quedan los 9,700 que no entran. Entonces, la verdad es que no sé van a las cifras ciudades exactas. más grandes. Estoy dando un ejemplo, pero así, vale. así pasa. No estoy Ya te hablando volvió a con patear. un... Sí, no, ya me patea, ya me golpea, me dice delirruco y todo eso. pero Ay, todo- ¿cuándo le dices? Pero bueno, Ni siquiera conozco esa palabra. entonces pues
imagínate el porcentaje de alumnos que se quedan sin estudios en esos estados. Bueno, yo creo que Vienes- simplemente sí es como complicado entrar sobre todo a nivel Tienen superior un, a cualquier universidad, ¿no? tienen un campus, esas universidades en los estados. Si vienes a la Ciudad de México, la UNAM tiene Sí, CEU, varios. Zaragoza, Azcapotzalco, y tiene Acatlán, tiene más campos. Ajá. El Politécnico, pues, ¿cuántos planteles del Politécnico hay, ¿no? Entonces, sí nos podemos ver que haya más posibilidad de entrar a los alumnos en una universidad en la capital de la República que en su propio estado. También hay universidades, Lo voy a investigar. sí, investigan. También hay universidades que no son tan caras y que ofrecen también los mismos conocimientos que las de muy alto prestigio, porque son tal vez hasta los mismos maestros y no van por el sueldo, sino van por tratar de dar sus conocimientos y compartirlos. Y que es la Entonces, mayoría de los profesores. así es, porque la verdad, los profesores, la La cátedra yo creo que La sí la dan cátedra por sí corazón. es de corazón, porque no es un gran sueldo, no Sí. es de que digas, ay, es que ser profesor te deja muchísima lana, ¿no? Pues no. A veces Y que antes incluso... era así, ¿no? ¿Vale? Antes ser profesor era un nivel alto. Sí, ¿no? O sea, Tenías que depender mucho de tu grado de estudios para que te pudieran dar se les daba la como... tabulación de pagos. Bueno, Por eso ejemplo- todavía sigue siendo. Bueno, al menos en la UAM sí les dan dependiendo de cuántos estudios ¿Quieren no tengan, interrumpirme? de cuántas publicaciones hagan, de qué Sí, es lo que haga. O sea, sí. ahí sí sigue. Sí, pero siento que ahorita como que ser profesor no se le da la misma importancia que se le daba antes, ¿no? O sea, antes No. ser profesor era un honor y era un Sí, respeto y sí. pues ahorita simplemente ya no se le da tanto. Desgraciadamente muchos, y no quiero hablar mal de los profesores porque yo también fui profesor, pero muchos profesores que hay en las universidades son alumnos que se dieron cuenta que en el campo de su carrera no pudieron ejercer porque no tenían las capacidades para poder ejercer y regresan a la cátedra a dar clases. Muchas veces pasa eso y eso no debería ser, sino los maestros deberían de ser las eminencias de la materia en los trabajos para que pudieran transmitir mejores conocimientos, porque lo que se estudia en la universidad son materias y lo aprendes de libros, pero el maestro Yo creo debe de enseñar también lo que vas a vivir en la calle, Claro. porque lo que dice el libro, No, nunca una va a ser lo constitución, mismo. vámonos por el lado de las leyes, ¿no? De la abogacía. El artículo funda... Siendo lo mismo la práctica que la práctica, teoría. sí. Pero yo creo que a lo mejor los profesores, al menos a nivel superior, yo creo que sí son maestros que, obviamente no en su mayoría, porque en todo hay excepciones, pero yo creo que sí es porque quisieron compartir con los demás su experiencia. Sí. Yo creo que es la minoría la que es este caso de que no se dieron cosas como... Sí. Porque incluso las universidades, simplemente por dar una mejor imagen, tener una buena oferta educativa, pues siempre trata de buscar a gente preparada Ujú. y que tenga experiencia. Yo Entonces, yo creo que sí sería como más lo mínimo. Yo les quisiera compartir un consejo que a mí, uno de mis grandes guías en mi vida, me dio y que me funcionó completamente en mi vida. Él me dijo, cuando termines la carrera, busca entrar a la mejor empresa en donde te puedas colocar y puedas salir adelante y ser de los mejores trabajadores de esa empresa. ¿Por qué? Porque eso, con el paso de los años, tu prestigio va a ser tan alto que te vas a poder colocar en empresas medianas o chicas y vas a cobrar lo que tú quieras, porque vas a ser un especialista de tu área
y es cierto, la verdad. Si tú buscas, si ustedes jóvenes van a entrar a una empresa, busquen entrar a la mejor empresa del área que estudiaron ustedes para destacar y que puedan después ustedes darse el lujo de escoger, no, pues yo me voy de aquí, yo me voy allá y yo cobro tanto, y poner uno sus propias reglas. Pero yo creo que a lo mejor pensar como solo a nivel empresarial, o sea, por ejemplo, mi ámbito, o sea, mi carrera sí se puede enfocar a lo mejor a un nivel empresarial, pero lo que a mí me gusta, en mi vida me veo pensando o me veo trabajando en el área empresarial. Entonces, Bueno, pero siento al que final nos de aplica cuentas como... en el ámbito público también sería como una empresa, o sea... Sí, pero en el ámbito cualquier público parte es muy tienes que complicado como entrar como... Bueno, o sea, como entrar. Y nos tenemos que ir a un corte comercial, amigos, así que por favor, no se muevan. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Hola amigos, ya estamos de regreso y como les estaba comentando a Jere en cortes comerciales,
nos desviamos un poco en la pregunta anterior, bueno, más bien a lo mejor no me di a entender, que mi pregunta era que él cómo consideraba que los jóvenes estaban implicados más a los problemas sociales, o sea, qué herramientas utilizaban para poder cambiar lo malo del país. Había más empatía, sí, había más empatía, había más solidaridad. Acordémonos del temblor del 85. Vino el temblor del 85 y salieron todos los jóvenes de todas las ciudades para la Ciudad de México a tratar de ayudar. Todos los jóvenes que vivíamos aquí hicimos brigadas y íbamos a ayudar. ¿Consideras que esta ocasión, o sea, la del año pasado, no hubo tanta participación? Sí hubo muchos jóvenes que participaron de muchas universidades, pero también se notó mucho que muchas de los puntos de acopio eran piratas, y en lugar de que se mandaran a las comunidades, llegaban bueno, pero eso no es llegaban, como un problema solo como de los jóvenes. No, pero estaban involucrados jóvenes que decían, sí, vengan, traigan las latas. Sí, pero siento y que ahí no lo resultaba puedes ser como que esas decir latas, que fue como los jóvenes, sino pues ya, o sea, los dirigentes, y los involucraban a sí, los jóvenes, exactamente, ¿no? o sea, porque en el mismo temblor, cuando la gente estaba tratando de llegar a su casa, Sí, estaban asaltando, ¿no? así es. O sea, En Tlalpan se salieron bajando de Santa Fe, que toda la Sí. gente iba a tratar de llegar a sus casas. y estaban asaltando en lugar de ayudar Pero, pues, que y no hacer que podemos más decir- rápido fueran fluyendo los tráficos. Los detenían ellos porque los asaltaban. Pero bueno, a mi punto de vista es que yo creo que, o sea, los jóvenes sí tomaron la ciudad para... Yo también En lo algunas pienso. partes Yo- no hubo mucho miedo porque hablaban. No, es que no te acerques a la Condesa, y se los digo yo porque aquí en la organización hicimos nuestra brigada y íbamos a ir a la Condesa a ayudar al Parque México, y empezaron a bombardearme información. Yo pertenezco a un grupo de informadores nacionales que mandan información de lo que pasa cuando hay una catástrofe. Entonces yo comenté, voy a ir a la zona del Parque México en la Condesa, y muchos de ellos me dijeron, ten cuidado, están asaltando por esta calle, aquí están haciendo esto, hay una pandilla dentro del mismo Parque México Y que yo, te en quita cambio- las cosas. Entonces te avisan, ¿no? Yo en cambio te puedo decir que, o sea, de lo que yo puedo ver de mi universidad, que mi universidad esté en la Condesa, muchísima gente, o sea, de las brigadas de mi universidad, estuvieron en la Condesa por 3 semanas. O sea, todos los días iban, incluso mi universidad aplicó un programa en el que se estaba apoyando a diferentes partes de la ciudad y del país, pero pues por la cercanía de las catástrofes que había alrededor, o sea, la gente no paró y sí estuvo yendo a los lugares de catástrofe. Simplemente, por ejemplo, Fanny, o sea, no sé si sabían, sí, ya lo habíamos comentado, ¿no? O sea, que Fanny estuvo ayudando y estuvo llevando víveres, y pues yo creo que la gente que tú estuvo alrededor, pues sí sabías que que estabas corriendo peligro, pero que al final se hizo. Sí, o Y sea, igual- es lo que iba a comentar. O sea, por ejemplo, al menos en mi experiencia, yo la también verdad estoy de vi acuerdo. muchísimas manos. O Yo sea, también. Pero no todas. No O sea, todas, como simplemente fue en el lo- 85. bueno, es que en este no, No estuvo, viste, entonces no, les no, puedo no. decir. Exactamente, Por eso, pero la implicación que yo tenga el conocimiento, yo estaba muy chiquito, pero me tocó ver, Estabas muy chiquito. sí estaba muy chiquito, pero se hacían brigadas, hicieron brigadas, entonces pues todos ayudaban a llevar los cuerpos de los muertos al campo de béisbol, a los gimnasios de las universidades. Bueno, también creo que... Y todo joven salió a la calle. Bueno, Ajá. aunque yo creo que a lo mejor Y aquí, lo ves así. y el año pasado hubo mucho temor de ¿saldré o no Es saldré? que yo creo, eso es lo que iba a decir, o sea, yo creo que la situación es completamente diferente, o sea, a lo Sí. mejor lo que se vivía en el 85 no es la misma violencia que la que se vive No, actualmente. no, O sea, definitivamente. no tiene nada que ver y no creo que sea En el nada más- 85 los papás te decían, vas a ayudar, órale, vas. Ahorita tú decías, yo quiero ir a ayudar, espérate, ¿a dónde vas a ir? Sí, o sea, creo que el problema vamos a esta vez vamos era a como ver- los papás eran Vamos los a que ver a trataban dónde vas de a ir, detener al ¿no? joven. Porque
pues si vas a una zona muy peligrosa, pues no te voy a dejar ir porque te puede pasar algo. O sea, por ejemplo, Ajá. yo donde estuve en el centro de acopio, la verdad es que estuvimos como toda mi familia, o sea, porque mis papás incluso era como, no, pues, o sea, qué bueno que quieras ayudar, pero no te lo vamos a dejar hacer sola, porque qué tal si te pasa algo, qué tal si te quitan las Exacto. cosas, Ujú. qué tal si alguien te quiere hacer algo y llevarte con las cosas, o sea, entonces, sí, yo creo que sí, o sea, pero de todos Pobres modos, cosas. ¿y qué vaya a pasar con las cosas? Yo, como sea, tenían más hijas. Pues, Por eso tiene más. Pero bueno, o sea, yo lo que quería llegar también era como el hecho de que las inseguridades, Sí. claro. ajá, pero, o sea, sabíamos, o sea, por los medios de comunicación que decían que a los centros de acopio y a los donde estaban como los mayores desastres ya no asistieras porque estaba Exacto. lleno de manos. Ujú. O sea, que realmente solo ibas a estorbar porque ya había demasiada gente. Entonces, yo la verdad es que a lo mejor sí en el 85 hubo más, yo no estuve ahí, pero yo del año pasado sí estoy satisfecha de lo que vi, de lo que hice y de lo que pude ver que todos mis amigos, que toda la gente que conocía, hizo. Yo les puedo decir que Aunque el yo año también creo pasado que a el mí, 85 fue más catastrófico sí, porque hubo muchos más muertos y hubo más, y no estábamos muchos más preparados, ¿no? edificios, Y ¿sí? ahorita pues sea como sea, pues la tecnología, el conocimiento del 85 pues ya hizo que pues incluso ya hubieran tienes menos. un poquito más de herramientas, ¿no? Pero en el 85 sí, Entonces, fueron a lo mejor tantos por eso, a lo edificios mejor que es- cayeron, no fueron 25, 30, 40 como el año pasado. Ahí se cayeron 300, 500 edificios, entonces tenías que trabajar en 500 puntos diferentes y ayudar, ¿no? Y sacar los cuerpos y llevarlos a un lugar a donde los podían reconocer, a donde los podían mantener. Fue una situación diferente, ajá. Pero también la inseguridad de nuestra ciudad nos quitó la oportunidad de poder hacer todo lo que podían hacer los jóvenes por la inseguridad y por el temor de los papás. Ujú. Bueno, yo creo Yo que puedo eso decir- y también... perdón. ay, No, no, adelante, adelante. y bueno, una de las cuestiones que siento que se ha perdido como un poco es como la persistencia, o sea, como seguir, porque por ejemplo todos vimos que había muchísima ayuda la primera semana, la segunda semana ya había mucho menos, la tercera semana muchísimo menos y al mes y medio ya nadie se acordaba, o sea, yo sí lo pude ver como, por ejemplo, al menos en mi escuela, o sea, sí, yo sí vi que después de 3 meses seguían yendo a las construcciones o sea, para saber qué se podía hacer, qué ya no se debe de hacer y más cosas, pero ya no había el mismo interés que causó el primer día o el Ah, segundo. no, obviamente que no. La gente piensa en el momento de que ocurrió el accidente, la catástrofe, pero no piensa que tal En el vez esas después. familias que perdieron la casa en alguno de los estados, no en 3 días se va a poner la casa Es que, nueva. por ejemplo, lo que Si no estamos van a viendo en el tener condominio que de estar, Tlalpan, o sea, van a los- tener que todo- estar viviendo durante 6 meses en la calle. Entonces, hay que pensar que en dosificar también Exacto. hasta los mismos víveres, dosificarlos, no decir, no, vamos todos ahorita a comprar atún, sí, pero desgraciadamente... Sí, pero ¿sabes qué, Ger? Esto, bueno, lo que están mencionando ambos, no solo es problema de los jóvenes, es Es de las responsabilidad- autoridades, no, claro. no, es responsabilidad de toda la sociedad mexicana. O sea, no podemos como decir, o sea, como que siento que nos cambiamos un poco del tema porque hoy estábamos hablando de los jóvenes, entonces creo que... Pero son situaciones que en donde los jóvenes Sí, sí, han sí, sí. interactuado y Sí, creo justo, que es pero- digno mencionar Claro. lo que estuvo bien y lo que tal vez deberíamos haber hecho. Ajá. Sí, pero creo que esa responsabilidad no solo era de los jóvenes, era de toda la sociedad mexicana. Sí, pero se le dejó más a los jóvenes porque el joven tenía más tiempo para poder estar en las brigadas. No era tan fácil que tu mamá se saliera de su trabajo a estar en una brigada 6 horas, a que tú en la escuela tú justificabas que estabas en una brigada y en lugar de decirte te voy a poner 0 en la calificación, el examen lo puedes hacer después, porque sabían que tú estabas haciendo eso. El joven era la herramienta más fácil que estuviera a la mano Sí, para claro. ayudar. O sea, yo no creo que Porque tampoco sea como... no puedes decirle al adulto que es el padre de familia Sí, que deje de hacer sus cosas que para deje de ayudar, trabajar o sea. para ir a ayudar a poner latas de atún o de leche o de algo más a que el joven que está fresco, está con más ánimo, con más fuerza, Energía. con más energía, puede estar
más tiempo, ajá, y tenía el permiso y la autorización de su propia universidad. Pues sí, pero la verdad es que qué lamentable que esto que derrumbó a México se haya visto tan limitado por la inseguridad, por Desgraciadamente vivimos en un México la muy, corrupción. muy dañado en muchos aspectos. La corrupción, como tú lo dices. A mí me tocó hacer labor en una brigada de la UNAM y nos pedían que todo lo que recibiéramos le pusiéramos Donativo. donativo UNAM, Nosotros hicimos porque lo mismo. terminaban No, terminaban no, las latas de muchos centros de acopio O se robaban en los la camiones. Comercial Mexicana, en la Soriana, en el Chedraui, en el Walmart. O con algún partido político que quería dar Exactamente. despensa. Exactamente, que O sea, las las metían mismas en bolsas del partido Las político mismas para decir, autoridades estaban robando. yo PAN, yo PRI, yo PRD, yo Morena, yo cualquier partido, yo agarraba las cosas que me llegaban a mis centros de acopio y los daba como si fueran míos. No, entonces, y no llegaban, los camiones a veces los asaltaban, había bloqueos en la carretera México-Cuernavaca. Hubo violaciones. Sí, De en, la- que en México, robaban. en México, en la carretera México-Cuernavaca, había bloqueos que ponían los bandoleros para robar las cosas. Entonces, lo que decían es que salgamos en caravanas gigantes donde no nos puedan detener a 20 camiones. Si va Y un que se supo camión, que se hizo. se iba un Iban camión caravanas y que y también las detuvieron porque pues les bloqueaban la carretera y les salían con armas y todo, pero pues bueno. Yo a mi punto de vista creo que no se podría como realmente como comparar, como dijo Fanny hace rato, como la ayuda que hubo en el 85 con el del año pasado, no, porque el no. sentimiento de solidaridad que hubo por parte de los jóvenes creo que fue increíble, que fue muy aplaudible. De acuerdo, pero hubo Y mucho que- más corrupción y mucha más Pero inseguridad. justamente las situaciones no eran las mismas. Ujú. Fue lamentable también todo lo que pasó alrededor y que, pues bueno, o sea, yo creo que los jóvenes sí estuvieron dispuestos y sí estuvieron haciendo lo que estaba a su alcance, ¿no? Así es. Pero señores, creo que ay, no tenemos que ir. Discúlpenos. Déjame ver en el suyo. Sí, sí, ya van a ser las 3 de la tarde y tenemos que salirnos para que entre Para comer. nosotros. Para- Para ir a comer y que entre el siguiente programa. Pero bueno, Fanny, muchas gracias por tu participación. Gracias a ustedes. A todos. Amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos esta ocasión y pues darle la importancia a los jóvenes, apoyarlos y no verlos menos porque tienen menos experiencia y porque a lo mejor no han vivido lo mismo que ustedes o lo que sea. Yo creo que absolutamente todos podemos aprender y podemos hacer de absolutamente en cualquier aspecto algo mejor. Entonces creo que es momento solo pues de darnos la mano y de ayudarnos. Yo lo único que quiero decir es que jóvenes de edad y jóvenes de corazón, como lo dijiste al principio, tenemos que ponernos la camiseta por hacer algo por México. Y hablando de jóvenes que hacen algo por el mundo, quiero mandar un saludo muy afectuoso a Juanvi, que nos está viendo en España. Te mandamos muchos besos y muchos abrazos, aunque se ponga celosa a alguien más que está a mi lado. Me dijo hace rato, no le vayas a mandar besos. Sí, le mando besos. Le mando besos porque te me haces una persona muy interesante, muy Ay, a mí comprometido y que pues eres la persona elegida de alguien muy especial para mí. Entonces pues simplemente muchos besos para ti, Juanvi, y abrazos para tu familia y para todos los que nos están viendo, nuestros amigos que nos siguen en cada programa. Y pues simplemente decirles, el siguiente tema va a ser importante, va a ser padre. No voy a poder estar por ciertos compromisos, pero se lo recomiendo mucho. Van a estar acompañadas mis dos compañeras de alguien, esperemos, excelente. No esperemos, sabemos que es excelente, perdón. Sí, mi comentario no venía al caso, es excelente la persona y va a dar lo mejor de sí.
Cuídense mucho, les mandamos un abrazo y Nos vemos la próxima. nos vemos la próxima. Bye. Astele.tv